Bien, ayer nos quedamos por esta parte. Estamos obteniendo una relación entre lo que es resistencia y capacitancia, ¿verdad? Entonces pudimos llegar a esta fórmula, donde este epsilon sería la permitividad del material, ¿verdad? La permitividad del material, y esta sigma sería la conductividad del material. En el caso de los conductores se define una conductividad, en el caso de los dieléctricos, ¿verdad? Una permitividad. Siempre en los conductores se define una permitividad también, ¿verdad? También. Y en los dieléctricos también una conductividad. Lo que pasa que en el caso de los dieléctricos la conductividad es bien baja, y en el caso de los conductores la permitividad también es bien pequeña. Bueno, entonces aquí aparece resistencia y capacitancia. Bueno, vamos a seguir. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a obtener una relación para lo que es la potencia disipada. Potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿verdad? Energía por unidad de tiempo. Y vamos a estudiar también la conducción metálica, si nos queda tiempo. Bueno, entonces la potencia es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de las aplicaciones, ¿verdad? Prácticas, porque con la potencia nosotros podemos dejar claro, ¿verdad?, cómo ocurren las transformaciones de energía, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar una corriente constante. Vamos a ver, solo podemos mantener una corriente constante en un conductor si el sistema está recibiendo alimentación constante de energía, ¿verdad?, mediante una fuente de FEN, como una batería. En una situación estacionaria, la energía eléctrica que entra al sistema se debe transformar en otra forma de energía, por ejemplo, calor, ¿verdad? En el conductor, por ejemplo, una resistencia, un foquito, por ejemplo, ¿verdad? En un foquito se transforma en luz y calor, ¿verdad? La energía eléctrica. Entonces, lo que vamos a hacer matemáticamente nosotros es, este es el trabajo. Vamos a definir así el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga como menos Q por la diferencia potencial. El signo menos, ustedes saben, ¿verdad? Que cuando el campo realiza el trabajo, le colocamos un signo menos. Cuando es el trabajo del agente externo, es positivo. Entonces aquí es trabajo hecho por el campo eléctrico sobre las cargas en movimiento, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir como un cambio, como un delta, así, porque vamos a considerar un diferencial de carga, un diferencial de trabajo, un diferencial de carga. Y esta es la diferencia potencial. Entonces, la razón a la que se realiza el trabajo eléctrico en el sistema, o sea, esta sería la potencia. El trabajo dividido entre el tiempo, esto es la potencia. Entonces, como yo esta ecuación la estoy dividiendo a ambos lados entre el tiempo, aquí en el lado derecho tengo derivada de carga, el diferencial de carga entre el diferencial de tiempo, esto no es otra cosa más que corriente, ¿verdad? La carga entre el tiempo, esto es corriente. Entonces, me queda que la potencia es igual a menos corriente por diferencia de potencial. Quedaría de esta manera. Esta es la razón de conversión de energía en calor, a la que se convierte la energía en forma de calor, ¿verdad? Bueno, en algunos libros, ¿verdad?, prefieren escribirlo de esta manera, como potencia P igual a I por delta phi. Se le quita el signo menos, ¿verdad?, porque la potencia, no sé si recordarán de las clases de física general, que la potencia siempre se define como positiva, ¿verdad? Hay cantidades que siempre son positivas en física, ¿verdad? Por ejemplo, la potencia, por ejemplo, la capacitancia, siempre son cantidades positivas, siempre, por definición, ¿verdad? Entonces, aquí es porque tenemos potencia disipada, por eso el signo menos, ¿verdad? Porque este signo menos lo que me deja ver a mí es como quien dice la energía que se pierde, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque no se pierde. La energía eléctrica que se pierde, pero se transforma en otra forma de energía, como ser calor, por eso lleva ese signo menos. Bueno, entonces, la rapidez con la que se entrega energía a un elemento de un circuito se extrae de este. Este es el significado contenido en esta expresión, ¿verdad? Que es potencia. Entonces, la potencia de entrada en una resistencia
Por resistencia, entiéndase, ¿verdad? El elemento de un circuito, ¿verdad? En el cual se transforma la energía de eléctrica a otra forma, como ser luz, calor o cualquier otra cosa, ¿verdad? Bien, entonces, si el elemento del circuito es un resistor, tenemos esta expresión, ¿verdad? Que es la ley de Ohm, forma macroscópica, voltaje igual a corriente por resistencia. Hacemos uso de esto aquí en la expresión para la potencia. Sustituyo este delta phi acá. Entonces me quedaría I multiplicado por I por R, que sería I cuadrado, corriente al cuadrado, por R. Entonces, otra manera de escribir la potencia disipada es la corriente al cuadrado por la resistencia. Esto es cuando se trata, ¿verdad?, de una resistencia, potencia de entrada en una resistencia. Bueno, otra manera también de escribir esto, igual, agarramos la ley de Ohm y en lugar de sustituir la diferencia de potencial, lo que hacemos es que sustituimos para I. De la ley de Ohm, despejo para I, me queda delta phi entre R y lo sustituyo en la potencia de esta manera. Entonces la potencia queda como delta phi cuadrado entre R. Entonces tenemos dos formas de poder escribir la potencia para una resistencia, ¿verdad? I cuadrado por R o delta phi cuadrado entre R. Entonces esto se interpreta como la energía que se disipa en el resistor a una tasa de I cuadrado por R. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión, ¿verdad?, nos va a servir bastante, ¿verdad?, para cálculos prácticos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, de un pequeño circuito bastante básico, una fuente, el interruptor y la resistencia, que en este caso es un foquito, la energía eléctrica, la corriente eléctrica, la energía que se entrega a este resistor se transforma de energía eléctrica a luz y calor. Aquí tenemos transformación de energía, ¿verdad?, en luz y calor. Entonces, esa energía que se le entrega la podemos ver aquí. Como ese es un resistor, entonces esta es la energía que se le está entregando, ¿verdad?, por unidad de tiempo. Bueno, vamos a hacer otro cálculo ahora. Vamos a ver, aquí tenemos una letra que es una W cursiva. Esto representa la razón de producción de calor por unidad de volumen y usamos un modelo de un conductor cilíndrico. Bien, entonces ahora en vez de una resistencia, ¿verdad?, vamos a tomar el propio conductor, porque ustedes bien saben, ¿verdad?, de que, por ejemplo, nosotros aquí estamos idealizando, ¿verdad? Aquí nosotros asumimos de que en el conductor, en el alambre, no se disipa energía, ¿verdad? No se pierde, sino que solo en el resistor. Pero en los cables que conducen la electricidad, ¿verdad?, que hay una pérdida, ¿verdad?, de energía en forma de calor porque se calienta por el choque, ¿verdad?, la fricción que hay entre los portadores de carga. Entonces, esta letra va a representar la producción de calor por unidad de volumen. Bien, entonces aquí tenemos este elemento que es un conductor cilíndrico. Hay una diferencia potencial delta phi entre los extremos. Establecemos un campo eléctrico en el conductor para que haya flujo de carga. Hay una corriente en la dirección del campo. Las dimensiones de este elemento son L y A, área transversal y longitud L. Bueno, entonces, ¿cómo se define esta cantidad? Se define como la potencia por unidad de volumen. Potencia por unidad de volumen. A por L es el volumen del cilindro, ¿verdad?, de ese elemento conductor. Y esta es la potencia. Entonces, potencia entre volumen, y como la potencia en forma general queda como I por delta phi. Recuerden que I por delta phi es en forma general, no solo para un resistor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto que está aquí es para resistores, pero esto sería en un caso general. En un caso general. Bueno, entonces, A es el área transversal, es la longitud. Entonces, si nosotros esto lo ponemos de otra manera, agrupamos así, I entre A
y delta phi entre L. ¿Por qué lo hacemos? Porque estas cantidades son conocidas. Corriente entre área es la definición de densidad de corriente. Así se define, ¿verdad? Como corriente por unidad de área, transversal. Acuérdense, muchachos, que es muy importante para fines de la prueba, ¿verdad? Los conceptos. ¿Cómo se define J? Como corriente atravesando un área transversal. O sea, el área perpendicular a la corriente. El área A. Por eso aquí ponemos el área A, porque así se define J, corriente atravesando un área perpendicular a la corriente. Y delta phi entre L es campo eléctrico. ¿Pero campo eléctrico qué? O sea, delta phi entre L es un campo eléctrico que tiene una característica, que es ¿cómo? ¿Cómo es este campo eléctrico? ¿Cómo es este campo eléctrico? Cuando lo escribimos como delta phi entre L, el campo es... ¿Quién me podría decir? Ajá. ¿Quién me podría explicar eso? Luis, Luis Chávez. Está Luis Chávez. Que es paralelo a la corriente. Ajá, es paralelo. Paralelo a la corriente, sí. Ajá, ¿qué me podría decir Wilmer Mendoza? Que lleva la misma dirección de la corriente. Ajá, pero bueno, es cierto lo que ustedes dos dijeron, ¿verdad? Pero cuando nosotros escribimos el campo eléctrico como delta phi entre L, o sea, diferencia potencial entre longitud, nos referimos a que el campo es constante, ¿verdad? Solo si el campo eléctrico es constante se puede escribir así. Si no, no se puede, porque fíjense bien, tengo que delta phi es la integral de línea del campo eléctrico, aquí está, aquí abajo. Delta phi se define como la integral de línea del campo eléctrico en un desplazamiento, en una trayectoria que va de 1 a 2. Si el campo es constante, en ese conductor sacamos el campo de la integral, entonces al integrar el DDS de 1 a 2 me queda L, ¿verdad? DDS integrado de 1 a 2, ¿quién sería el DDS? Un pequeño desplazamiento dentro de este conductor, ¿verdad? Dentro de este conductor hay un camino de extremo a extremo. El DDS es un pequeño desplazamiento. Si yo integro a lo largo de todo el conductor, el desplazamiento es L. La longitud total es L. Entonces me queda L. Campo eléctrico por L, despejo para el campo y me queda menos delta phi entre L. Entonces, este delta phi entre L es cuando el campo es constante, ¿verdad? Entonces, yo tengo, esto se llama potencia por unidad de volumen en un material conductor. Ajá. Fíjense bien, aquí I por A, I entre A es J, densidad de corriente, y delta phi entre L es E. Entonces me queda que la potencia disipada por unidad de volumen es igual a la densidad de corriente por el campo. Esta expresión es muy importante en la clase, ¿verdad? Porque la vamos a seguir usando más adelante. Por ejemplo, cuando estudiemos el vector de Poynting, bueno, si a un caso nos queda chance, ¿verdad? La potencia disipada la vamos a escribir así, por unidad de volumen. Entonces, vamos a ver, tenemos dos maneras de escribir esto también. Como esta J, densidad de corriente, por la ley de Ohm, de manera microscópica, es conductividad por campo. Sustituyo aquí conductividad por campo y el campo me queda el campo al cuadrado, ¿verdad? Por la conductividad, ¿verdad? No confundan esto con densidad de carga, ¿verdad? Ya les mencioné que cuando es carga, se le pone un subíndice CH, ¿verdad? Por carga. Aquí es conductividad. ¿Qué es la conductividad? Es una característica de los materiales, ¿verdad? Especialmente los metales, ¿verdad? Que son buenos conductores, tienen valores de conductividad bien altos. O sea, la conductividad es lo que dice qué tan buen conductor es un material, ¿verdad?
Otra manera de escribir esto es, si en vez de reemplazar J, reemplazo E por J entre sigma. ¿De dónde sale esto? De lo mismo, la ley de Ohm, ¿verdad? Como la ley de Ohm es J igual a sigma por E, despejo para el campo. Campo es igual a J entre sigma, J entre la conductividad. Y me queda J al cuadrado entre la conductividad. Aquí tengo las dos maneras. Esta es una cantidad escalar, ¿verdad? Esto es un escalar. ¿Qué unidades tiene esto? Como es potencia entre volumen, sería potencia de watts, ¿verdad? Watts entre metro cúbico. Watts es la unidad de potencia, entre metro cúbico esa es la unidad de W. Potencia disipada por unidad de volumen. Esto nos va a servir mucho más adelante. Por ejemplo, ustedes saben de que en los alambres que conducen electricidad, los alambres se calientan un poco, ¿verdad? Se calientan un poco debido al choque que existe entre las cargas. Entonces, ese calentamiento en los alambres que conducen la electricidad se expresa mediante esta ecuación. Esa energía eléctrica se transforma en calor debido a esos choques y esa energía que se disipa se escribe así. Potencia por unidad de volumen, ¿verdad? Potencia por unidad de volumen. Bueno, vamos a seguir. Ya prácticamente con esto estaríamos finalizando este capítulo. Me interesa mucho, todavía no hemos hecho problemas, ¿verdad? Porque me interesa mucho terminar la teoría, porque la teoría es lo que se va a preguntar en la prueba, ¿verdad? Del lunes. Entonces, es mejor finalizar la teoría para después hacer algunos problemas, ¿verdad? Bueno, entonces, ya para finalizar, lo que vamos a ver ahora es una teoría sobre la conducción eléctrica. Bien, entonces vamos a abordar el tema de los conductores y lo vamos a tratar desde un punto de vista microscópico. Bueno, ¿por qué microscópico? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? El electromagnetismo es macroscópico. Yo sé que ustedes no, la mayoría no estudian física, ¿verdad? Pero es muy importante aclarar esta parte. En física 100, en física 200 y en electromagnetismo, todo lo que ustedes estudian es macroscópico. Esto se refiere a que es el mundo, ¿verdad? A gran escala, lo que estamos estudiando, fenómenos a gran escala. La mecánica cuántica estudia fenómenos a pequeña escala, ¿verdad? Microscópicos. Entonces el electromagnetismo no tiene relación con mecánica cuántica, ¿verdad? Bueno, sí la tiene, ¿verdad? Porque las cargas que generan la electricidad son partículas cuánticas. Los electrones y los protones son partículas cuánticas, pero en electromagnetismo no se menciona nada de mecánica cuántica porque el electromagnetismo se estudia a nivel macro. O sea, es una idealización, ¿verdad? La que se hace porque algo que se origina a nivel microscópico, a nivel cuántico, se trabaja a nivel macro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es echarle un vistazo al punto de vista microscópico para definir cantidades macroscópicas, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar el comportamiento microscópico, o sea, a pequeña escala, por medio de las cargas en movimiento dentro de un conductor. O sea, analizando el movimiento promedio, ¿verdad? De las cargas dentro del conductor y vamos a intentar dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué existe producción de calor en un conductor? ¿Y por qué existe resistencia? O sea, los alambres conductores, ¿verdad? Ustedes que van a ser ingenieros saben mejor que yo, ¿verdad? De que los cables que conducen electricidad tienen resistencia. Nosotros decimos, ¿verdad?, de que en un circuito el resistor es esta es la resistencia, pero de hecho todo el cable tiene resistencia, ¿verdad? Tiene resistencia porque los electrones que conducen la electricidad están chocando con las demás partículas y eso produce una resistencia que lleva a una producción de calor, ¿verdad? Entonces, en el modelo clásico, o sea, el modelo macroscópico, todo lo que es clásico es macro, ¿verdad? Macroscópico, de la conducción eléctrica en los metales, esto nos lleva a la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm es, así como Ohm la formuló, es un principio macroscópico, ¿verdad? A gran escala.
Entonces, analizando las cosas a nivel micro, supongamos de que estos son los portadores de carga, como los electrones, ¿verdad? Son partículas cuánticas, pero nosotros no nos metemos a ese tema, ¿verdad? Entonces, estos electrones dentro del conductor se están moviendo con rapidez bien pequeña, ¿verdad? Que se llama rapidez de deriva o rapidez de arrastre. Estos portadores de carga, los electrones, se mueven porque existe un campo dentro del conductor. Si no existe campo, siempre se mueven, ¿verdad? Pero el movimiento es muy diferente. Fíjense bien. Aquí tenemos un movimiento de un electrón, por ejemplo, sin presencia de campo eléctrico. Y lo que se pretende mostrar aquí con esta figura es que cuando no existe campo, prácticamente el electrón permanece en el mismo punto. Siempre se mueve, vibra, pero permanece prácticamente en la misma posición. No cambia, prácticamente no cambia su posición, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se activa un campo eléctrico? El campo ejerce una fuerza sobre las cargas. En este caso electrones, ¿verdad? Porque son las partículas libres, ¿verdad? En los conductores. Entonces, como ustedes ven, el electrón inicialmente estaba aquí y por la presencia del campo se mueve en dirección contraria al campo en zigzag, ¿verdad? Se mueven en zigzag de forma aleatoria y termina en una posición muy diferente a la que tenía inicialmente. Entonces nosotros vemos aquí de que cuando hay un campo, estos electrones sí cambian de posición, sí se mueven significativamente, aunque la velocidad es muy pequeña, se le llama velocidad de deriva o de arrastre. Esta velocidad se puede medir experimentalmente y es una velocidad muy pequeñita. Entonces, cuando uno enciende la luz, ¿verdad? La luz aparece instantáneamente, ¿verdad? Porque el campo eléctrico prácticamente viaja a la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero las partículas que se mueven en los cables se mueven muy lento, ¿verdad? Es como un pelotón de soldados, ¿verdad? Si ustedes tienen una fila de soldados y ustedes le dan una voz de mando, ¿verdad? De que empiecen a marchar, todos comienzan a marchar al mismo tiempo, ¿verdad? Eso les pasa a los electrones en los cables, ¿verdad? O sea, la voz de mando sería como el campo eléctrico, ¿verdad? Cuando el campo se activa casi a la velocidad de la luz, todos los electrones empiezan a mover. Entonces, por eso el fenómeno, ¿verdad?, de la electricidad aparece instantáneamente, ¿verdad? Aunque esa rapidez de deriva es muy pequeña. Bueno, entonces, para hacer aquí la parte matemática, nosotros vamos a hacer dos consideraciones. Vamos a suponer que los electrones se mueven de forma azarosa, ¿verdad?, aleatoria, a través del conductor, sometidos a la fuerza eléctrica y a otra fuerza de origen mecánica, conocida como fricción, ¿verdad? Fuerza de fricción. Aunque no es la misma fuerza de fricción, ¿verdad?, que estudiamos en física 100, ¿verdad? Esta fricción se debe a choque, ¿verdad?, entre las partículas. Bueno, entonces, sobre el electrón hay dos fuerzas. La fuerza eléctrica debida al campo. Aquí tengo la carga de un electrón, que es E, y la fuerza mecánica, que es una fuerza de fricción. Esta cantidad, ¿verdad?, es el factor de proporcionalidad, ¿verdad? Es un factor que hace dimensionalmente correcta la ecuación, ¿verdad? Porque como es fuerza, tiene que tener unidades de Newton, ¿verdad? La velocidad multiplicado por esto tiene que dar unidades de Newton de fuerza. Entonces este factor tiene que tener unas unidades tal que al multiplicarse por B me quede en Newton. La fuerza neta sobre el electrón, entonces, sería, usando la segunda ley de Newton. Fíjense bien, o sea, el electromagnetismo, ¿verdad? Es prácticamente lo que nosotros estudiamos en electromagnetismo es una aproximación a la realidad, ¿verdad? Porque estas partículas son cuánticas, no obedecen las leyes de Newton, obedecen las leyes de la mecánica cuántica. Pero nosotros aquí estamos diciendo que el electrón, que es una partícula muy chiquita, obedece la segunda ley de Newton, ¿verdad? Cosa que no es cierto, ¿verdad? Es una aproximación, ¿verdad? Entonces, masa por aceleración, ¿verdad? Y la fuerza neta, ¿quién es? Es la fuerza eléctrica
más la fuerza de fricción. Las dos las ponemos negativas, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción se opone al movimiento, negativa, y aquí la fuerza eléctrica negativa porque la carga del electrón, ¿verdad? Es negativa, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros asumimos que la aceleración es cero. ¿Por qué asumimos esto? Lo asumimos porque la velocidad con que se mueven estas partículas en promedio, vamos a decir de que es casi constante, ¿verdad? Es muy pequeña y es casi constante, por lo tanto, decimos de que su aceleración es cero para simplificar más este modelo. Este es un modelo, ¿verdad? Entonces, de acá, de esta simple expresión, despejo para la velocidad y me queda esto. Entonces, esta velocidad que tenemos, jóvenes, es la velocidad de deriva o velocidad de arrastre, que es una rapidez muy pequeña, se puede medir experimentalmente. Necesitamos conocer el campo, la carga del electrón ya se conoce, y necesitamos este factor de proporcionalidad, ¿verdad? Este factor que tiene que ver con la fricción. Bueno, entonces, la velocidad de deriva en promedio es muy pequeña y es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, 10 a la menos 4 estamos hablando de un número muy pequeño, ¿verdad? Bastante pequeño. O sea que el movimiento es insignificante, ¿verdad? En lo que son los conductores. Bueno, si n, vamos a decir si n es el número de electrones por unidad de volumen, la densidad de carga libre va a ser esto. Vamos a ver, esta es densidad de carga. Densidad de carga es carga por unidad de volumen. Aquí nosotros vemos de que tenemos n por E. E es la carga del electrón y n es número de electrones por volumen. O sea, ¿qué unidades tiene n? N tiene unidades de 1 sobre metro cúbico. Y 1 sobre metro cúbico multiplicado por la carga es carga sobre volumen, ¿verdad? O sea, coulomb sobre metro cúbico, eso es densidad de carga. O sea que n es un número dividido entre volumen. ¿De acuerdo? Eso es n, ¿verdad? Un número de electrones por unidad de volumen. Por ejemplo, supongan de que en un pequeño volumen hay 100 electrones, ¿verdad? Entonces, n sería 100 entre el volumen. Si el volumen es un cubo de un metro cúbico, sería 100 entre un metro cúbico, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿y hasta aquí hay alguna pregunta? No hay preguntas. Hasta el momento estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, la densidad de corriente volumétrica libre, porque estamos hablando de conductores, ¿verdad? Por eso es libre, queda definida de esta forma. Esto lo estudiamos en la primera clase, ¿verdad? La densidad de corriente en función de la velocidad de deriva. De acuerdo, esta es la densidad de corriente. Recuerden que la corriente J se define como corriente entre áreas, pero también la podemos escribir así en términos de la velocidad. Bueno, entonces, como tengo que la densidad de carga es esto, lo sustituyo aquí, menos n por e. Este signo menos lo lleva porque la carga del electrón es negativa. Y la rapidez de deriva es esto. De manera que la densidad de corriente quedaría expresada de esta manera. Este signo menos desaparece, ¿verdad? Al multiplicarse, me queda n por e al cuadrado entre este factor por el campo eléctrico. Esto es una ecuación vectorial. Entonces, esto que está aquí en paréntesis, ¿verdad? Es un número, ¿verdad? Es un número, claro, tiene unidades, ¿verdad? Pero, como lo ven, esto lo podemos medir, ¿verdad? De forma experimental, el n, el factor de proporcionalidad y el campo eléctrico. Bueno, ¿qué es la ley de Ohm? Vamos a ver, esto es la ley de Ohm obtenida mediante este modelo microscópico, clásico, ¿verdad? Se le llama microscópico clásico porque estamos usando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que es la ecuación de la mecánica clásica. También nos permite obtener una expresión para la conductividad. Fíjense bien, la ley de Ohm en forma microscópica es esto, J igual a
conductividad por campo. Entonces, esto es la conductividad. Esto es la conductividad sigma. Como ven acá, sigma es n por e cuadrado entre esto. Entonces, esta es proporcional a la densidad de cargas e inversamente proporcional a esto. Entonces, vamos a ver. Este modelo, jóvenes, bastante sencillo, que es un modelo aproximado, ¿verdad? Una aproximación. Este modelo nos permite entender de una mejor forma qué es la conductividad. Esta conductividad va a depender de la densidad de carga en un volumen. Entre más carga hay, mayor va a ser la conductividad. ¿De acuerdo? O sea, y E, que es una constante, ¿verdad? Porque es la carga y este factor de proporcionalidad. Si aumenta este factor, la conductividad disminuye, ¿verdad? Es bastante lógico, ¿verdad? Porque si hay más fricción, entre más fricción haya, menos conductividad habrá. Bueno, vamos a ver. Dejamos esto a un lado, ¿verdad? Esta es una teoría muy importante de la conductividad. Se fijaron de que el propósito de este modelo fue obtener la ley de Ohm partiendo de un modelo microscópico. Bien, ya para finalizar con este capítulo, vamos a estudiar lo que es el equilibrio electrostático. Por equilibrio electrostático, entiéndase lo que es un conductor, un material conductor cuyas cargas se encuentran en la superficie, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del equilibrio electrostático nos referimos a que el conductor en el interior el campo es cero. ¿De acuerdo? Cuando en un conductor hay un campo eléctrico, la corriente va a fluir, ¿verdad? La corriente. Va a haber una corriente eléctrica. Después de cierto tiempo, el conductor va a quedar en equilibrio, a menos de que exista una fuente de alimentación, ¿verdad? Que mantenga la corriente constante. Entonces, nosotros aquí vamos a asumir de que no existen fuentes, ¿verdad? De alimentación. Lo único que tenemos es un conductor y un campo eléctrico. Entonces, vamos a tomar en cuenta un material IHL, conductor IHL, isotrópico homogéneo lineal. Si recuerdan qué es esto, ¿verdad, jóvenes? ¿A qué se refiere IHL? ¿Qué significa que el conductor es IHL? Isotrópico, que las propiedades son iguales en todos lados, homogéneo, que es constante, y lineal, como se comporta la ley de Ohm, ¿verdad? Creo que sería así. Sí, exacto. Exacto, o sea, así como lo dijo, la lineal es por la ecuación, ¿verdad? Que tiene la forma de una ecuación lineal, así como y igual a x más b, ¿verdad? Y igual a mx más b, una ecuación lineal. Es homogéneo, ¿verdad? Homogéneo tiene que ver con la conductividad. Si el material es homogéneo, significa que la conductividad es constante. Acuérdense bien de eso, porque eso se puede preguntar en la teoría, ¿verdad? El conductor es homogéneo cuando el valor de la conductividad es constante. Es el mismo en todos los puntos del conductor. Ahora, si en el conductor esta conductividad cambia en la posición, ya no es constante, entonces ya no es homogéneo. El conductor sería IL. Un conductor IL es un conductor en el cual la conductividad es variable. Y un conductor IHL es un conductor en el cual la conductividad es constante. Bueno, entonces, si el conductor es IHL, tenemos esto, se cumple ley de Ohm. Y esta D es el vector de desplazamiento eléctrico, que estudiaron entre 21, ¿verdad? Desplazamiento eléctrico se define como la permitividad por el campo eléctrico. Esto se define en la materia, ¿verdad? En este caso, materia conductora. Como la densidad de carga libre obedece a la ecuación de continuidad, esta es la ecuación de continuidad para carga libre. Corriente libre, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer nosotros acá es obtener una ecuación para lo que es el tiempo de relajación. O sea, el propósito es, si yo tengo un conductor, toda la carga de ese conductor, si está en equilibrio, tiene que estar en la superficie, ¿verdad? Así nos enseñaron, ¿verdad? Y dentro del conductor el campo tiene que ser cero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco carga dentro de un conductor y hay un campo eléctrico externo? Si yo pongo carga dentro de un conductor, ¿qué es lo que va a suceder?
toda la carga tiene que fluir hacia la superficie, ¿verdad? Entonces nosotros queremos averiguar con esta ecuación cuánto tiempo va a tardar la carga en fluir hacia la superficie, o sea, cuánto tiempo le va a tomar al conductor alcanzar el equilibrio electrostático, o sea, que toda la carga se mueva hacia la superficie. Al moverse a la superficie, el campo en el interior se vuelve cero y estamos en el equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en esta ecuación no aparece el tiempo, como ven aquí, la derivada de esto con respecto a t. Entonces, hay una ecuación de 321, ¿verdad? Que era la divergencia del desplazamiento, que es igual a la densidad de carga libre. Entonces, vamos a utilizar esta densidad de carga libre acá. Tengo la divergencia de J. De esta ecuación despejo para la divergencia de J, paso esto al lado derecho, me queda negativo. Ajá, entonces aquí la divergencia de J. Por la ley de Ohm, J es conductividad por E. Estas dos ecuaciones se llaman constitutivas, ¿verdad? J lo sustituyo por sigma por E. Y vamos a ver. Acá en esta parte, en el lado izquierdo, tengo que la densidad es la divergencia de D. Entonces, sustituyo esto también, ¿verdad? Aquí, la divergencia de D. Lo que estoy haciendo, vamos a ver, jóvenes, si me están siguiendo. Esta E que está aquí es igual a D entre la permitividad. La sustituyo, ¿verdad? Sigma por E, pero E es el desplazamiento eléctrico entre la permitividad. Lo sustituyo y me queda sigma entre E, que es conductividad entre permitividad. Entonces, esto lo puedo sacar de aquí, del argumento de la derivada, porque se supone que esto es constante, porque el material es homogéneo, ¿verdad? Esto sale, me queda la divergencia de D. Vamos a ver. Entonces, este cálculo se hizo acá, ¿verdad? Vamos a ver. Pero ahora, fíjense bien, la divergencia de D es la densidad de carga libre. Entonces sustituyo, en vez de esta divergencia de D, pongo la densidad de carga libre. O sea que en el lado izquierdo tendría esta derivada de la densidad de carga libre y en el lado derecho tendría la densidad de carga libre. Me quedaría una ecuación de esta forma. Negativo, ¿verdad? Por el signo, ¿verdad? Que aparece en la ecuación de continuidad. Entonces ustedes ven que ahora tengo una ecuación diferencial de primer orden, donde la variable dependiente es la densidad de carga y la independiente es el tiempo. Entonces el propósito es aquí obtener un tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, esta ecuación diferencial la vamos a resolver, separación de variable. La podemos escribir como una ecuación ordinaria, ¿verdad? Una derivada total. Hago el respectivo aquí despeje, ¿verdad? Hacemos esto, la separación de variable. Integramos. El lado izquierdo lo integramos desde una carga inicial hasta una densidad de carga final. El lado derecho, donde está el tiempo, lo integro desde un tiempo 0 hasta un tiempo arbitrario t. O sea, en el tiempo t igual a 0, la carga era una carga inicial y en el tiempo t una carga final. Bueno, resolvemos la integral. Aquí tenemos un logaritmo. Aplicamos la ley de los logaritmos. Acá en el lado derecho es una integral fácil. Me queda el tiempo, lo evaluamos. Tenemos esto. Aquí asumimos, jóvenes, de que la densidad de carga inicial es esto. La densidad de carga evaluada en el tiempo 0. Se puede escribir así también. Entonces, aquí usamos las leyes de los logaritmos, lo escribimos de esta forma. Entonces, seguimos con los logaritmos. Para poder eliminar esto, logaritmo natural, usamos el número de Euler, ¿verdad? El número E, y nos quedaría de esta manera. Luego, despejamos para la densidad de carga final, y esta sería la densidad de carga inicial. Despejamos, esto pasa a multiplicar acá, y listo, ya tenemos la ecuación. Esta ecuación era la que queríamos obtener.
Ahora, ¿qué representa esta ecuación? Esta ecuación representa el equilibrio electrostático. O sea, como les decía, ¿verdad? Si nosotros colocamos una carga libre dentro de un conductor, toda esa carga se va a mover hacia la superficie del conductor en un tiempo. ¿En qué tiempo? En este tiempo. En un tiempo igual a epsilon entre sigma. En un tiempo tau. Este tiempo tau se llama tiempo de relajación. Este tiempo lo podemos medir. Para medirlo necesitamos saber qué tipo de conductor tenemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es cobre, cada conductor tiene valores diferentes, ¿verdad? Si es cobre, si es plata, si es aluminio, cada conductor tiene valores diferentes de sigma y de permitividad, ¿verdad? Conductividad y permitividad. Generalmente la conductividad de los metales es muy alta y la permitividad es muy baja, ¿verdad? De manera que este tiempo va a ser muy pequeño. Entonces, se supone que esta es la carga que había inicialmente, ¿verdad? En el conductor. Si inicialmente no existe carga dentro del conductor, esto es cero, ¿verdad? Porque esto sería cero. Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde sale este tau? Esta letra tau, que se llama tiempo de relajación, sale de acá, ¿ve? Como aquí tengo un exponencial decreciente, significa que la densidad de carga disminuye exponencialmente con el tiempo. Disminuye exponencialmente con el tiempo. Esto siempre ocurre en los conductores, ¿verdad? En los buenos conductores, con mucha más razón. O sea, en un buen conductor, prácticamente toda la carga que está en el interior decae a cero en un tiempo prácticamente de cero, ¿verdad? O sea, instantáneamente, porque este tiempo va a ser va a ser bien pequeño. Entonces, vamos a ver, ¿de dónde sale este tau? Fíjense bien, aquí tengo la densidad en función del tiempo. Aquí está la variable tiempo, ¿verdad? Y el tiempo está multiplicado por sigma entre epsilon. Entonces, para que este exponente me quede elevado a la menos 1, ¿qué valor tiene que tener el tiempo? El tiempo tiene que tener un valor de epsilon entre sigma. Si usted sustituye este t por este tau, le queda epsilon entre sigma multiplicado por sigma entre epsilon, que es el inverso. Le queda menos 1. E a la menos 1 es 1 sobre e. Y 1 sobre e es un número ya definido, ¿verdad? Porque el valor de e, el exponente, es el número de Euler, ¿verdad? Es un número que ya conocemos, entonces al ser e a la menos 1, que es lo mismo 1 sobre e, ya es un número. En ese tiempo es que la carga decae hacia su valor inicial. No sé si me explico en esta parte, jóvenes. O sea, aquí lo tengo mejor representado. Al escribir esto de esta manera, podemos ver de que t entre tau. O sea, cuando t es igual a tau, tau sobre tau es menos 1, ¿verdad? E a la menos 1 es 1 sobre e. Vamos a ver. El resultado significa que la densidad de carga libre en un conductor IHL solo puede disminuir. ¿Por qué solo puede disminuir? Porque la exponencial es decreciente. Toda la carga que está dentro de un conductor solamente puede disminuir. O sea, tiene que buscar el equilibrio, y buscar el equilibrio se refiere a que la carga tiene que irse a la superficie. Cuando la carga queda en la superficie, el campo dentro del conductor se hace cero, y al ser cero el campo, no hay corriente, ¿verdad? Si no hay campo, no hay corriente. Entonces vamos a ver, bueno, esta parte, la última parte, tiene información muy buena. Aquí vemos de que la densidad de carga disminuirá por un factor de 1 entre E. Eso es lo que les estaba contando, ¿verdad? Como es E a la menos 1, es lo mismo que 1 sobre E. Y 1 sobre E es un valor definido, porque el número E, ¿verdad? Que es 2 puntos y algo, ¿verdad? Entonces, la letra tau se refiere al tiempo de relajación porque es el tiempo que necesita el conductor para relajarse, ¿verdad? O sea, para quedar en equilibrio. Este tiempo es el tiempo para que el conductor se relaje, quede en equilibrio. Esta constante de tiempo tau es un tiempo.
ofrece una medida de lo bueno que es un conductor. ¿A qué se refiere esto? O sea, los buenos conductores van a tener tiempos de relajación bastante pequeños. O sea, cuando yo tengo un conductor perfecto, que es una idealización, ¿verdad? Un conductor perfecto tienen valores de conductividad que tienden a infinito. Por lo tanto, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí en el número tau en este tiempo de relajación cuando sigma tiende a infinito? Esto se hace casi cero, ¿verdad? Cuando sigma tiende a infinito, o sea, cuando un conductor es perfecto, el tiempo de relajación es prácticamente cero, o sea que instantáneamente el conductor va a alcanzar el equilibrio. Cuando un material alcanza el equilibrio casi instantáneamente, significa que es un conductor perfecto. Los materiales que no son buenos conductores les va a costar llegar al equilibrio. No sé si me explico, jóvenes. Un ejemplo pequeño. Por ejemplo, el cobre, que es un metal, es un buen conductor. No es perfecto, ¿verdad? Pero es un buen conductor. Tiene un valor de permitividad aproximadamente igual al vacío. La mayoría de los conductores de los metales tienen un valor de permitividad aproximadamente igual a la del vacío, ¿no? O sea, muy pequeña. Es muy pequeña. Y la conductividad del cobre es este valor. Que ustedes ven, la conductividad del cobre es bien grande. 10 a la 7 es un número bien grande, ¿verdad? Estamos hablando de 10 millones. Es una conductividad bien grande. Entonces, al dividir, quiero saber el tiempo de relajación. Al dividir la permitividad del cobre entre la conductividad del cobre, obtenemos un tiempo de relajación aproximado de 10 a la menos 19, que es un número demasiado pequeño, prácticamente cero, ¿verdad? Es un 0 punto y 18 cero, ¿verdad? Y un 1, o sea, es un número prácticamente cero. O sea, ¿qué significa esto? Que el cobre, como es un buen conductor, el cobre va a alcanzar el equilibrio prácticamente de forma instantánea. O sea que si ustedes colocan una carga, tienen un pedazo de cobre y dentro de ese pedazo de cobre hay carga libre, o sea, portadores como electrones, esos electrones rápido van a buscar la superficie del cobre, logrando el equilibrio electrostático, casi de manera instantánea, porque es un buen conductor, ¿verdad? Eso en presencia de un campo, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, con esto terminaríamos el contenido del capítulo 12. No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes pueden enriquecer más esta teoría, ¿verdad? Pueden agarrar libros, ¿verdad? Y leer más sobre estos temas. Los problemas, ¿verdad? Quedarían pendientes para la otra semana. Por ahora, únicamente me interesaba lo que era la teoría, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas. No, Vamos a ver. Ajá. No hay preguntas.